Yo creo que hay que hacer una especie de recorrido histórico cuando hablamos de o el posicionamiento de la inclusión en la educación superior. Y creo que es súper importante y es elemental porque de repente la universidad es muy soñadora y quiere los cambios muy rápido. En realidad esto se empieza a acentuar recién el año 2009. Y ni siquiera empezamos a hablar todavía de inclusión. Llega a acuñarse el concepto de integración para tratar un poco de dejar atrás el concepto que se utilizaba, que era segregación, pero es cosa de mirar en los espacios sociales que nos rodean habitualmente, donde la segregación todavía se mantiene vigente. Cuando vamos haciendo este traspaso y este recorrido, nos damos cuenta que el 2015 efectivamente aparece el concepto de inclusión, pero aparece en la educación parvularia y en la enseñanza básica. Y empieza a aparecer el concepto de diseño universal de aprendizaje, que todavía no llegaba al sector universitario y que aún a la fecha a los colegios les cuesta poder integrar. Y recién el año 2018 la universidad empieza a hablar de lo que va a ser la inclusión a partir de las políticas de inclusión gubernamentales que empiezan a surgir. Pero creo que ya el hecho de que se pueda generar la conversación habla de que no hay solo un cambio en el pensamiento, hay un cambio que es social y que dentro de este cambio social hace darnos cuenta que como la sociedad cambia, el cerebro cambia. Por lo tanto, las formas en que aprendemos también cambian. Creo que para que exista una efectiva inclusión en una institución educativa tiene que ser paso a paso. Y ese paso a paso considera que actualmente no se debería hablar aún de inclusión porque no tenemos las herramientas para hablar de inclusión. Y para poder llegar a eso, tenemos que hacer la transición por lo que va a ser la integración. Y en esta integración poder comprender que queremos incorporar quizás adecuaciones que son elementales y que van a ser el primer piso con el que vamos a ir recorriendo para que en la medida que vamos graduando y que vamos transcurriendo el tiempo, nos vamos a dar cuenta que esto ya se integró, por lo tanto ya podemos hablar de un diseño accesible para todos y empezar a dar paso hacia lo que va a ser la inclusión. Cuando nosotros generamos estrategias de diversificación, no es que facilitamos el trabajo, no es que les facilitamos el trabajo a los chicos neurodivergentes. Lo que generamos es un criterio de guía. Y eso quiere decir que estamos generando una igualdad de oportunidades en relación a aquel estudiante que es neurotípico. Es decir, el chico neurotípico no le va a perjudicar en absolutamente nada el poder generar estrategias diversificadas. Inclusive quizás les puede compensar o los puede ayudar a poder desarrollarse mucho mejor. Pero al chico que es neurodivergente le va a permitir demostrar su aprendizaje en igualdad de condiciones neurotípico sin tener que generar un desgaste o sin de repente ni siquiera poder responder porque el lapsus de concentración no se lo permitió. Pero en la práctica lo que yo he visto, el gran problema es ese, querer dar el gran salto hacia un salto que es bien aterrador, por un lado, porque genera un cambio que es totalmente, y un cambio en la forma de pensar, un cambio en la conciencia, un cambio en la forma de actuar también. Creo que todos los cambios requieren de un proceso y la literatura también indica que un cambio entre integración a inclusión requiere al menos de 20 años porque genera transformaciones, no solo a nivel de conciencia, a nivel cognitivo, sino que también a nivel actitudinal. La inclusión requiere trabajar en torno a la empatía y si nosotros no logramos instaurar elementos de empatía dentro de nuestra institución educativa y como parte de los sellos base, es súper complejo poder ir trabajando. Yo creo que las principales barreras que yo me he enfrentado, que yo he logrado observar, son barreras actitudinales. Tienen por un lado la arista que tiene que ver con la competencia, con el cómo nosotros vamos a bajar los niveles de exigencia. Cuando logremos darnos cuenta que la competencia se mide no pillando, sino que la competencia se mide evaluando efectivamente lo que el estudiante sabe y lo que el estudiante tiene que demostrar, es cuando vamos a poder ir generando pasos mucho más grandes hacia lo que es la inclusión. Hoy en día cuando revisamos evaluaciones o cuando vemos cómo se están midiendo los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes, nos damos cuenta que aún nos centramos en las competencias vinculadas, en las habilidades vinculadas a conocimiento, a comprensión y a aplicación hasta por ahí. Pero en lo que tiene que ver con análisis, evaluación, creación, son habilidades que son superiores y que son habilidades que se tienen que desarrollar en la educación superior y que muchas veces no logramos llegar allá. Cuando logremos llegar allá,
nos vamos a dar cuenta que para lograr eso necesitamos de diversidad de opciones dentro del aula, porque cada uno tiene una habilidad diferente para responder a un mismo problema. Pero también hay una barrera actitudinal dada por los mitos que existen a nivel social y la carencia de información. Y creo que esa es la más compleja, pero también la más sencilla de poder erradicar dentro de una institución educativa. Creo que en la medida que existe mayor uso de tecnología, mayor uso de redes sociales, un poco empieza a aparecer este fenómeno de que todos nos creemos expertos de una materia. Pero tampoco siempre nos dedicamos o nos damos el tiempo para corroborar cuánto contraste de información hay en relación a una misma teoría. Y creo que por parte de los estudiantes existen barreras de repente dadas por sus propios núcleos familiares, donde hay discursos que se van replicando y también hay ciertos sesgos en relación al cómo tratamos a los compañeros. Y creo que ahí tiene mucho que ver con los factores socioculturales y sociofamiliares desde donde provenimos y cómo estos se van moldeando y cómo se van unificando en torno a un sello institucional que queremos ir movilizando. Creo que como instituciones macro tenemos este rol de poder nivelar cuando llegan a nuestra institución educativa los estudiantes, y no solo una nivelación de tipo cognitivo, sino que también una nivelación de tipo actitudinal y una nivelación de tipo de competencia y empatías sociales o empatías blandas. El tratar de generar un lenguaje o dar por hecho que hay un lenguaje común para todos los estudiantes, creo que es súper complicado porque estamos dando por hecho que mantenemos un vocabulario y que nos desarrollamos en un sistema cultural que es similar para todos. En la medida que nosotros logramos equiparar esto y lograr definir conceptos, definir categorías, definir lo que queramos hablar, permite también que el conocimiento logre acceder mucho más rápido a los estudiantes. Creo que otra dificultad es que convocamos poco a las personas con discapacidad para hablar de sus discapacidades. Entonces muchas veces nosotros como neurotípicos creemos que tenemos la solución, pero muchas veces los chicos han vivido tantos años con su discapacidad que ellos ya han mitigado cada una de las necesidades que existen. Por lo tanto, creo que ellos son los principales agentes que nos pueden orientar en la medida que nosotros también los invitamos a participar en una comunidad que es mucho más activa por la inclusión. Que mi consejo son dos. El primero, no tener temor a preguntarle a una persona con discapacidad si necesita ayuda o qué necesita. Creo que hay que erradicar ese temor porque en realidad las personas prefieren que se pregunte a actuar sin tener en realidad su consentimiento, sin saber en realidad cuál es la necesidad. El otro consejo es no temer a pedir ayuda. No sabemos todo y esto es algo nuevo. Por lo tanto, si tenemos asesores, preguntarle a los asesores. Este cambio en el paradigma educativo vinculado a la inclusión también nos genera o nos libera un poco de estas ataduras que traíamos de la sociedad y nos dice, todos tenemos necesidades, todos tenemos limitaciones y a todos nos cuestan diferentes cosas. Por lo tanto, pedir ayuda no es algo malo. La discapacidad no es lo que siempre creemos que es. La discapacidad solo se presenta cuando las condiciones no están para que nosotros nos podamos desarrollar. Por lo tanto, todos en algún minuto de nuestras vidas hemos tenido discapacidades que pueden ser ocasionales, transitorias o alguna discapacidad que es permanente. Y que el hecho de que hoy en día podamos tener un desarrollo neurotípico no quiere decir que mañana no podamos tener un accidente y que nos genere barreras sociales que en realidad van a hacer que nuestra discapacidad sea visible. Creo que ese puede ser mi mensaje de cierre, porque en la medida que tratamos de experimentarlo, situarnos en que es algo que nosotros también podemos vivenciar, nos permite poder sensibilizar nuestros propios corazones y poder no actuar en torno a la pena, porque yo creo que lo peor que podemos hacer con la discapacidad es actuar a través de la pena, sino que actuar a través de la responsabilidad y no el asistencialismo, sino más bien la voluntad por querer preguntar de qué manera podemos responder de forma efectiva.